Buenos días, sean bienvenidos a su programa Aprendiendo Derechos. El día de hoy nos estará acompañando el abogado Dámaso Ciprián, que nos estará hablando de los grupos de intereses económicos, haciendo énfasis en las denominadas uniones temporales. Abogado, buenos días. Daniela, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Un saludo a la audiencia en general y sean muy bienvenidos. Abogado, explíquele a la audiencia de qué se tratan los grupos de intereses económicos y a qué nos referimos con las uniones temporales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas figuras? Sí, Daniela, se puede decir que un grupo de interés económico es cuando una pluralidad de personas jurídicas colaboran entre sí para lograr un objetivo común, que por lo general es alcanzar una mayor competitividad. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano se admiten dos modalidades de grupos de interés económico, que por un lado es el consorcio y por otro lado la unión temporal. Ahora bien, de lo que nos ocuparemos en este espacio será de las uniones temporales. Dicho sea de paso, que en nuestro ordenamiento jurídico, tanto los consorcios como las uniones temporales lo que buscan es participar en la contratación estatal. Hagamos una breve lectura de la norma. Artículo 7, numeral 6 de la Ley 80 de 1993 o Ley de Contratación Estatal. Definición de consorcio. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. Numeral 7. Definición de unión temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Aquí la norma lo que hace es la diferenciación entre lo que es un consorcio y lo que es una unión temporal, que la gran diferencia no es otra que el grado de responsabilidad, que es mayor en el caso de los consorcios y menor en el caso de las uniones temporales. En este punto nos preguntamos cuáles son las características de una unión temporal. Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, una unión temporal es un contrato atípico, por cuanto no cuenta con una regulación específica y se da una amplia manifestación de la autonomía de la voluntad privada. En todo caso, deberá observar las reglas generales de los contratos. Es un contrato de colaboración de empresas porque lo que se busca es la consecución de un objetivo común. Dicho sea de paso que esto lo convierte en un contrato plurilateral. Además es un contrato oneroso y de ejecución sucesiva porque obviamente lo que buscan las empresas es la consecución de unos dividendos a través de la realización de una obra pública que se dará en determinada temporalidad. Entonces, rescatemos los elementos esenciales de este contrato, que son la temporalidad, la ejecución de determinada empresa, la realización de una obra o prestación de un servicio público. Ahora pongamos algunos ejemplos de uniones temporales. A ver, supongamos que la administración quiere construir una carretera. Abre una licitación para dicho propósito. Entonces, algunas empresas que tienen experiencia en el sector construcción crean una unión temporal y participan en dicha licitación, que de resultar ganadoras de la licitación, en efecto, adelantarán la construcción de la carretera. Allí estaríamos frente a lo que se conoce como unión temporal de trabajo. Otro ejemplo. A ver, ahora pongamos
un ejemplo de unión temporal de servicios. Digamos que para hacer frente a las demandas del Servicio Público de Salud, varias IPS unen esfuerzos, crean una unión temporal y en efecto pueden prestar este servicio. Otro ejemplo. Bueno, ahora pongamos un ejemplo de unión temporal de acción. Supongamos que ya el calentamiento global nos está matando y que nos estamos muriendo por el cambio climático. Entonces, el gobierno decide que va a reforestar y digamos que abre una licitación para eso. Varias empresas, corporaciones que tienen experiencia al respecto, se unen y si resultan ganadoras de la licitación, empezarán a reforestar determinada área. Entonces eso es lo que se conoce como una unión temporal de acción. Espero que hayan quedado claros los ejemplos. Muy bien. Como usted sabe, estos son conceptos altamente técnicos, razón por la cual es muy difícil hacerlos entendibles a una persona del común. Es por eso que le pido que nos brinde un ejemplo de la vida real de lo que es una unión temporal propiamente dicha. Sí, Daniela, y un ejemplo con el que muchos de nuestra audiencia se pueden familiarizar es con Sabia Salud. Y es que Sabia Salud nace en el año 2013 como respuesta a la crisis que en su momento tuvo la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confama. En este sentido, Sabia Salud es una apuesta de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia y de Confama por garantizar el derecho a la salud de las personas que en su momento estaban afiliadas a Confama. ¿Qué quiere decir esto? Que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia aportan un capital y Confama, por tener una vasta experiencia en la prestación del servicio de salud, unen unos esfuerzos para la prestación efectiva de este servicio. La Alcaldía de Medellín, al igual que la Gobernación de Antioquia, tiene un porcentaje de participación del 36.65% y Confama tiene una participación del 26.70%, que regresándonos un poco a lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 80 del 93, a la hora de establecer responsabilidades por acción u omisión, cada una de estas entidades deberá responder proporcionalmente a su porcentaje de participación. A estas alturas es necesario aclarar que aunque por regla general los contratos de uniones temporales son onerosos, Sabia Salud es una de las excepciones porque Sabia Salud es sin ánimo de lucro. En este punto también es necesario hacer algunas precisiones. Por ejemplo, en el momento que nace Sabia Salud, se debieron cumplir con algunas obligaciones. Por ejemplo, se debió presentar un escrito de propuesta que luego debió ser aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud. Además, se debió registrar la conformación de esta unión temporal en el Registro Único Tributario y se debió designar un representante legal. Y como lo he venido reiterando, espero no ser tan redundante, nace la responsabilidad por parte de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia y de Confama de responder de manera proporcional por alguna acción u omisión de acuerdo a su grado de participación. Ahora bien, generalmente los contratos de uniones temporales terminan por algunas causales, por ejemplo, porque se terminó la obra que era el objeto del contrato, o porque en el contrato estaba determinada una temporalidad, o por desahucio. Sin embargo, debo aclarar que en el caso de Sabia Salud se presentan algunas particularidades con relación a las posibles causales de terminación de esta unión temporal. Una posible causal de la terminación de esta unión temporal podría ser el desahucio. Y esto equivaldría a que, por ejemplo, los socios dirían: ya nos queremos retirar de la prestación del servicio de salud
con todas las implicaciones contractuales que esto conlleve. Y otra posible causal, que es particular en el caso de Sabia Salud, podría ser la posible intervención de la Supersalud, que en el caso de encontrar posibles irregularidades podría desembocar en la liquidación de esta EPS. De este modo concluyo. Espero que les haya quedado claro, porque no explico más. Abogado, muchas gracias por compartirnos un poco de este interesante tema. Y a nuestra querida audiencia, muchas gracias por seguir nuestro contenido. Muy pronto seguiremos hablando de derecho.